Buenas noches, daré una breve explicación sobre los temas de grafos eulerianos y hamiltonianos y árboles aplicados a la ingeniería de software en temas de aplicaciones. Grafos eulerianos cubre todas las líneas de un grafo comenzando y terminando en un mismo vértice y recorriéndose en repetición en forma continua todas las líneas de un grafo X cualquiera. Cuando tal recorrido existe, se denomina euleriano. Y un grafo que se pueda trazar mediante un recorrido euleriano se llama grafo euleriano. Mostrando un ejemplo donde G1 es un grafo euleriano porque se puede hacer su recorrido completo, G2 no lo es, a pesar de que se puede trazar continuamente, no es un grafo euleriano. El recorrido comienza y termina en vértices distintos, hay que tener en cuenta eso, y el último grafo no es euleriano porque no se puede trazar continuamente. Un ejemplo es la aplicación de correos, por ejemplo, para recorridos, zonas ubicadas para entregas de correos. Los mensajeros de cada una de las calles regresar nuevamente a las centrales de correos, ya sea en medio tiempo o en tiempo en distancia, mostrando cada uno de, aquí en el informativo, un ejemplo de los vértices y las aristas. Si hacemos una modelización para desplazar en este caso el cartero mensajero con el grafo X en que los vértices de los cruces y las aristas de las calles entre cruces ponderadas en tiempo recorrido. Y G si es euleriano en el caso de que se pueda obtener una solución completa del teorema y pueda recorrer en tiempo total en todo el tiempo la suma de las aristas y que no sea euleriano, no puede hacer el recorrido hasta la central en este caso. Aplicaremos un algoritmo que es el algoritmo chino. Utilizamos en este caso los ejemplos y tomando cada una de las líneas como si fueran las calles, tomamos cada uno de los ejemplos como de los vértices y las aristas y sacamos la información de cada uno de los recorridos. En el caso de que yo tenga que volverme a ir a un recorrido, puedo crear otro vértice y puedo crear un vértice imaginario para poder hacer mi continuo recorrido para que este aplicación sea euleriana. Euleriana en este caso, como lo estamos mostrando a continuación. Aplicaciones de grafos eulerianos también para pavimentar calles en una zona de una ciudad, por ejemplo, los puntos son los cruces de las calles y la línea, las calles al pavimentar. En este caso no se podría repetir cada camino ya que estaría asfaltado, mostrando un ejemplo de los grafos eulerianos. Vamos a utilizar en este caso el pseudocódigo Helmholtz, que es este como lo estoy mostrando a continuación, para tomar el tema de las calles pavimentadas. Y en este ejemplo podemos tomar un ejemplo de un grafo euleriano con sus vértices y aristas para hacer el tema, para hacer nuestra solución de problema sobre las calles pavimentadas aplicando el algoritmo de Helmholtz y nos da cada uno de los números en colores y con lo que son los recorridos 1, 4, 3, 7, 8, 11, 12, 9, 8, 4 y 5, 2, 1 en cada uno de los recorridos en este caso. También podemos aplicar el tema del camión de basura que es algo parecido. Entonces asume que el camión es suficiente, pase una sola vez por calle y el camión de respetar los sentidos de circulación de cada tramo utilizando el mismo algoritmo de Helmholtz. En este caso recordando que Helmholtz demostró que un grafo tiene un ciclo euleriano si y solo si es conexo y cada vértice tiene, tiene un grado par en este caso. Entonces, si ese resultado había sido demostrado y se había comentado. Entonces, conexo significa que tiene conexión o que eh, el tema en este caso tiene conexión, para cada uno de sus vértices en este caso. El siguiente gráfico es euleriano y nos muestra pues que todos sus vértices tienen un grado de salida y entradas iguales, en este caso para el camión de basura, como lo podemos ver en cada uno de ellos. Y damos la solución donde consiste hallar el ciclo euleriano utilizando también el algoritmo y damos la respuesta en este tema al algoritmo de Helmholtz. Los grafos hamiltonianos. En este tema, los grafos hamiltonianos se dice que hay un ciclo hamiltoniano que contiene todos los vértices en el que cada vértice aparece solo una vez en el ciclo. Este ciclo se llama ciclo hamiltoniano, siendo así, es un grafo de hamiltoniano si contiene un ciclo de Hamilton, en este caso, mostrando un ejemplo de cada uno de ellos. Uno de estos ejemplos puede ser el circuito para una ruta maya, en el recorrido por varias ciudades antiguas que comparten características de gran similitud. Recordando otra vez que es un circuito hamiltoniano, es un circuito que pasa por todos los vértices de una gráfica, con las restricciones de la definición de circuito, lo que implica un paseo donde no se repitan las líneas y el único vértice que se repita es el primero al final.
del inicio al final del recorrido, en este caso. Entonces, como podemos ver, eh, tenemos, eh, tenemos todos los recorridos que podría hacer, que se podría empezar a trabajar en este grafo hamiltoniano. Podemos utilizar este teorema para sacar las líneas, la gráfica completa, y también tenemos el número de vértices y las ciudades y los circuitos que generaremos en este caso, que son 12. Mostraremos cada uno de los circuitos que nos generará y cuál cada uno es el más acomodado para generar nuestro plan de viaje para visitar todo sea más corto. En este caso nos guiaremos por el número, ¿sí? Que fue el mejor para en este caso hacerlo mucho más rápido, mucho más económico. También existe un tema de la Vuelta al Mundo, que es un juego que también se creó para este tema, juego icosaedro, que existen varias opciones distintas al mismo que también se en este artículo, en este tema por Hamilton. Que el objetivo no es encontrar un camino sobre un dodecadero que pasara una y sola vez por cada uno de sus 20 vértices, aunque estaba permitido pasar por una misma arista más de una vez. Entonces, recordando un dodecadero que está formado por 12 pentágonos regulares iguales y tiene pues 12 caras, 20 vértices y 30 aristas. También es de recordar que en este juego también es mostrar que sustituir el locadero verdadero por un diagrama esquemático plano del mismo, a modo de representación plana del locadero como la figura en la que las 30 aristas del tablero representan los únicos caminos que se permiten recorrer para visitar las 20 clavijas de marfil que representan las ciudades con las condiciones de visitar cada ciudad. Una también de las formas que consistía jugar era en lo ya indicado de intentar rellenar con una de las pequeñas piezas troncónicas todas las horquillas de tablero respectivamente, etiquetadas por la letra alfabeto que corresponde a las iniciales determinadas. Otra forma era también intentar realizar la ruta considerando las siguientes instrucciones, indicar las letras iniciales o también podría se podría utilizar que lo completase la ruta en el que pasase en primer lugar y consecutivamente por las ciudades iniciales corresponden a unas letras, en este caso. Y mostrando un ejemplo de las rutas consideradas, por ejemplo, citados, como sería el recorrido en este caso, y otra manera de jugar cuántas rutas de este tipo se empezarían, y que en este caso utilizaríamos tres formas de jugar, mostrando cada una de las rutas que continuaría cada uno de sus vértices y sus aristas para completar el grafo hamiltoniano hacia un juego. También te puede hacer el juego de los poliedros. De esta forma también un juego que se puede también plantear lógicamente sobre cualquier otro poliedro regular, como puede ser un cubo, tetraedro, octaedro, como se ve en las siguientes figuras. El problema del caballo de ajedrez, el movimiento del caballo de ajedrez, en donde es horizontal, vertical y dirección perpendicular. La pregunta es si planteamos el caballo puede visitar cada cuadrado del tablero de ajedrez, una única usando una sucesión de sus movimientos. En este caso, también se puede hacer en este tema, mostrando aquí un ejemplo del cuadro, cada uno con sus números, nos va mostrando. En el tema de árboles, la informática de los árboles son abstracciones matemáticas que juegan un rol central en el diseño y análisis de algoritmos, porque lo usamos para describir propiedades dinámicas de los algoritmos, construimos estructuras de datos, realizaciones concretas de árboles. Podemos concluir que un árbol es entonces una estructura de datos que mantiene un conjunto de nodos conectados imitando de forma un árbol. Encontramos muchos ejemplos de árboles en nuestra vida diaria: organización de torneos deportivos, árboles familiares, organigramas corporativos, procesamiento de lenguaje, etcétera, etcétera. Un nodo, por lo tanto, es la unidad sobre la que se construye un árbol y puede tener cero o más de nodos hijos conectados a él por medio de aristas. Esta propiedad se le denomina grado. Se dice que nodo A es padre de nodo B o B es hijo de A si existe un enlace desde A hasta B. Un árbol solo puede tener un único nodo sin pares, el cual se denomina raíz. Un árbol con raíz, cualquier nodo es la raíz de un árbol, el cual consiste de sí mismo de los nodos descendientes de él. Un nodo que no tiene hijos se denomina hoja o terminal. Al resto de los nodos se le conoce como rama, ya que tiene padre uno o varios hijos. En este tema, aplicaciones de árboles binarios, podemos usar un árbol binario con la estructura de datos útil cuando se trata de hacer modelos o procesos donde se requiera tomar decisiones en uno de los dos sentidos de cada parte de los procesos. Por ejemplo, supongamos arreglo donde queremos encontrar todos los duplicados. Tenemos también árboles de búsqueda binarios, se utilizan en las aplicaciones de búsqueda donde los datos traen salida, como los maps, objetos, idiomas, bibliotecas. También existen aplicaciones binarias space partition,
juegos para videos de 3D para determinar sobre objetos deben ser prestados. Binario data, se usa casi todos los routers de apoyo de banda para almacenar tablas o routers. Has árboles se usa para los programas P2, P2P, montones utilizados en la aplicación para prioridad de colas que una vez se utilizan para los procesos de programación de muchos sistemas operativos. Asimismo, en rutas para encontrar el algoritmo utilizado en aplicaciones como robótica o juegos de video y se utilizan en sort también. Codificación, como árbol, se utilizan los algoritmos de compresión tales como para el JPG y MP3, archivos de compresión, GGM, árboles, en criptografía, pseudocódigos aleatorios, árbol sintáctico construidos para compiladores, el trap, estructuras aleatorias de datos para redes inalámbricas y la asignación de memoria. Entonces, todo esto es utilizado para aplicaciones de árboles. Ejemplo, en la compilación hay dos partes, análisis y índices. La parte del análisis divide el programa fuente en sus elementos componentes y crea una representación intermedia de las dos partes, como vemos en un ejemplo en la figura, y de la creación de un árbol. La síntesis en la que requiere la técnica más especializada durante el análisis se determina la operación e implica el programa, en este caso el programa fuente, registra la estructura jerárquica que se llama en este caso el árbol, como lo mostramos. A veces se utiliza árboles especiales sintácticos donde cada uno de los nodos representa una operación y los hijos de ellos, de un nodo, son los argumentos de la operación, como en este caso se muestra a continuación. El algoritmo de Huffman consiste en la creación de un árbol binario, en este caso que tiene cada uno de los símbolos por hoja y construido de tal forma siguiendo de la raíz a cada una de sus hojas. Tiene el código asociado. Crean varios árboles, uno por cada uno de los símbolos del alfabeto, constituyendo cada uno de los árboles en uno de sus nodos sin hijos y etiquetado en cada uno de sus símbolos asociados con frecuencia de operización. Toman los dos árboles de menor frecuencia, se une creando un nuevo árbol. La etiqueta que hay en la raíz se le suma a la frecuencia de las raíces de los dos árboles que se unieron y cada uno de estos árboles que será el hijo del nuevo árbol. También se van a etiquetar las dos ramas del nuevo árbol con un cero a las de la izquierda y con una a las de la derecha. Se repite hasta que solo quede un árbol, en este caso. Un ejemplo para este caso de uso la tabla de escribir el alfabeto codificar junto a las frecuencias de sus símbolos. El gráfico nos muestra un construido en el alfabeto siguiendo el algoritmo descrito anteriormente en este caso. Mostrando lo mismo el árbol para construir el código Huffman, por ejemplo, el símbolo de frecuencia, mostramos cada uno del ejemplo. Entonces se puede verificar con facilidad cuál es el código del símbolo y cada una de la información obtenida en este caso, como se muestra aquí a continuación. Los árboles traps, debido a que un árbol cartesiano es un árbol binario, resulta naturalmente utilizarlo como un árbol binario de búsqueda para una secuencia ordenada de árboles. No obstante, definir un árbol cartesiano basado en los mismos valores que forman la llave de un árbol binario de búsqueda puede no funcionar como corresponde. Y en este tema, el árbol cartesiano de una secuencia binaria, ordenada, no es más que una rama, comenzando en el punto más a la izquierda y una búsqueda binaria, como lo vimos anteriormente, que también es una aplicación. En dicho árbol se genera a una búsqueda secuencial en la rama. Sin embargo, es posible construir árboles de búsqueda más balanceados generados por valores de prioridad para cada llave que son distintos de la llave, ordenando la entrada por el valor de la llave y usando la secuencia correspondiente de la prioridad para generar, en este caso, un árbol cartesiano. Como podemos ver en construcción, se puede ver una vista de forma equivalente al esquema geométrico escrito anteriormente. Fue lo que se explicó tomando las coordenadas X de un conjunto de puntos que son la llave de búsqueda y las coordenadas de las prioridades. Recordando un poquito, hablando un poquito del árbol cartesiano que lo explicaba, el árbol cartesiano es un árbol binario que se deriva de una secuencia de números. Se define únicamente a partir de que cumple con una ordenación a modo montículo y de que un recorrido entre orden del árbol retorna a la secuencia original de números, en este caso, eh, eh, en una secuencia original de números correctamente. Entonces acá como mostramos, tomamos las coordenadas, puntos que son las llaves de búsqueda y las coordenadas y son las prioridades en este caso.
Pues muchas gracias. Se coloca la bibliografía para que la tengan en cuenta la información donde fue generada y muy amable a todos ustedes. Gracias.